quiero que pongamos este debate en términos de cuál es esa historia que le queremos contar a Colombia y al eje cafetero acerca de estos Juegos Nacionales. Y le cuento, señora ministra, que tiene usted y tenemos todos un reto enorme, porque aquí estamos hablando de cumplirle a Colombia y estamos hablando de que esto no sale ayer, sino que los Juegos Nacionales, en particular en Pereira, y hablo por Risaralda, tienen un matiz histórico muy interesante. Y es que traigo a colación la última vez que hicimos los Juegos Nacionales en Pereira, 1974. Nos tocó esperar casi 50 años para poder llegar a ser de nuevo la sede de los Juegos Nacionales. Y aquí algunos de los periódicos de ese momento, porque fue un momento de mucho orgullo, y veamos entonces lo que nos decían. Esto es periódico El Diario. Pereira nunca falla. Estos son los titulares que teníamos en el año de 1974 sobre los Juegos Nacionales anteriores. Les cuento a todos y a todas que esto está en el ADN y en el sentimiento de todos los pereiranos. Este asunto de Pereira nunca falla es algo que no podemos permitir que se quiebre en estos Juegos Nacionales. Esta vez también les tenemos que cumplir. De hecho, les traje una pequeña canción porque parte de los escenarios deportivos que sirvieron para los Juegos Nacionales de 1974 fueron hechos incluso con convites. Es decir, los pereiranos cogieron los ancestros pico y pala, hombre y mujer, para hacer parte de, por ejemplo, lo que serían los escenarios de la Villa Olímpica. Y quiero que pongamos un pedacito de la canción que se cantaba en Pereira en los años 60 y 70, que hace parte de este orgullo por el cual hoy les tenemos que poder decir de nuevo a los pereiranos, esta vez tampoco vamos a fallar y esto tiene que salir adelante. No más discursos que no valen un comino, ni cuento chino, ni promesas de poder. Que otra vez juntos los activos pereiranos cumplan ufanos con su deber. Villa Olímpica hicimos en Pereira, moviendo tierra como fue ayer. Cuando a Colombia le entregamos más de caña, sin fuerza extraña que agradecer. Luego entonces Pereira titulaba Pereira nunca falla, luego titularon los periódicos Pereira está lista. Y en 1974 Pereira estuvo lista, más que lista, con todos sus escenarios deportivos al pelo para recibir los Juegos Deportivos Nacionales de 1974. Ahí está el titular, Pereira está lista, 1974. Y luego, cuando ya se hicieron las justas, el gran titular, Pereira le cumplió a Colombia. Y la foto del presidente del momento. Bueno, queremos que esa sea la foto esta vez también. Queremos que esta vez también le podamos decir, entre los entes territoriales y los nacionales, Pereira le cumplió a Colombia. Y traigo todo esto a colación porque de verdad le cuento, señora ministra, que y seguramente la carga la tiene el alcalde de Pereira, no somos del mismo partido ni mucho menos, pero somos pereiranos, en donde sabemos que este ADN de los pereiranos está muy pendiente que las justas se hagan en el eje cafetero. Y por supuesto todo el mundo se unió, hubo una estampilla, nuestra frase que se usó ese año específicamente y que quedó por siempre, aquí no hay forasteros, todos somos pereiranos. ¿Por qué? Porque se recibió a la gente de todo el país y es algo en lo que la gente todavía lo recuerda. Veamos entonces ahora cómo estamos esta vez y por qué tenemos que sembrar esta alarma, esta alerta, porque yo no puedo permitir que esta vez no tengamos ese titular. Yo quiero ese titular, yo quiero que esa sea la historia que le contemos al país y a los pereiranos. De Pereira le volvió a cumplir a Colombia, pero tenemos unas alertas. Desde junio del 2019 se supo que el eje cafetero sería la sede de los nuevos Juegos Deportivos Nacionales. Sin embargo, los convenios con el Ministerio del Deporte se suscribieron únicamente en el año 2022. Se podían haber tenido avances de obras, pero yo empecé a recorrer obras relacionadas con los Juegos Deportivos Nacionales en Pereira y les cuento que tenían apenas la radicación de la licencia de construcción algunas de estas obras, es decir, no se contaba
siquiera con licencias de construcción. Muchas de estas obras finalmente fueron adjudicadas en los meses de diciembre. Actas de inicio se hicieron en enero de este año y estamos hablando de las que ya están adjudicadas, porque hay dos en particular, una, el Coliseo Multipropósito, que ni siquiera tiene fuente de financiación, y dos, el de las canchas de tenis, que ni siquiera están adjudicadas. Entonces, tenemos unas obras que no se van a entregar, y eso ya lo tenemos claro. Para esto, plan de contingencia. Si esos escenarios no se van a hacer, ¿dónde los podemos hacer? En el eje cafetero, que no se nos vayan a llevar los juegos del eje cafetero. Otros están en riesgo. Por ejemplo, el de tiro con arco, que tiene un retraso importante, y nosotros tenemos en nuestra ciudad las campeonas mundiales de tiro con arco y queremos que puedan ellas vivir estos Juegos Nacionales también allí en nuestra región. Pero además aquí tenemos un asunto que son contratistas cuestionados. En el caso del escenario de tiro con arco, por ejemplo, hemos evidenciado que hay contratistas cuestionados que aparecen mencionados en el escándalo de las marionetas de Mario Castaño. Y eso, por supuesto, nos genera una alerta adicional, porque cuando ya las fuentes de prensa han mencionado estos contratistas como mencionados en el escándalo de Mario Castaño, sí que nos prende las alarmas. Y por supuesto ahí la tarea de supervisión y de interventoría tiene que ser mucho más fuerte. El Coliseo Menor de Pereira, ese fue uno de esos que se hicieron para los Juegos Nacionales de 1974. Yo he pasado varias veces, pasé el fin de semana pasado, en este momento no hay nada, es un lote sin nada. Uno dice, ¿a qué hora van a hacer esta obra? Aparece con un avance del 4%, este está a cargo de la Alcaldía de Pereira y un tiempo de ejecución de 10 meses. ¿Va a estar listo o no va a estar listo? Y si no va a estar listo, ¿cuál es el plan de contingencia de nuevo? Usando otros escenarios que tengamos disponibles en el eje cafetero. El complejo acuático, esto es la Villa Olímpica, es este que ya también desapareció del escenario. Y si bien este fue una de las primeras obras que empezó en enero de este año, todavía le falta mucho. Aquí también aparece un contratista cuestionado y yo quiero que le paremos bolas a este tema, porque sabemos que en Ibagué estos mismos contratistas dejaron tiradas las piscinas y no queremos que nos pase lo mismo en Pereira. Tenemos un par de obras más que aparecen como con reportes a tiempo, el Coliseo Mayor, que está teniendo una obra de adecuación menor por dentro, y la cancha de rugby y vóley playa, que también está a cargo de la Alcaldía de Pereira, es una obra también menor. Un par de asuntos adicionales a los de la ejecución de las obras. Uno, el reconocimiento a las ligas deportivas. Sabemos que había un retraso en este reconocimiento a las ligas deportivas y es importante avanzar lo antes posible de parte y parte para que esto salga bien. Y dos, la contratación del operador logístico. Esto no tiene que ver con obras físicas, sino con la logística, con quién va a ser el operador logístico y cómo vamos a hacer para que el operador logístico sea el más adecuado, el idóneo. Y para terminar, desde el eje cafetero, le estamos pidiendo al gobierno nacional y le estamos pidiendo a nuestros compañeros congresistas que nos apoyen para que tengamos un plan de contingencia en donde si hay escenarios que no van a estar a tiempo, podamos de todas formas realizar los Juegos Nacionales en el eje cafetero y poder repetir ese titular que tuvimos en 1974 de Pereira le cumplió a Colombia, y esta vez ojalá también con la foto de la ministra y del presidente, porque esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado.